10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio que nos propone la liturgia de hoy en este viernes es un texto de San Mateo que habrás escuchado muchas veces. Está en el capítulo 13. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. El Señor conocía bien su ciudad, por supuesto, había vivido ahí toda su vida. Bueno, unos años sabemos que estuvo en Egipto, pero la mayor parte habrá pasado en Nazaret. Y conocía muy bien la sinagoga a la que asistía para escuchar la Sagrada Escritura. Y continúa el texto: la gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? El Señor conoce muy bien su ciudad. El Señor conoce muy bien esas personas que dudan ahora de Él. Habla también el texto de sus hermanos y da hasta nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Sabremos que en hebreo o arameo no existe un término específico para indicar el grado de parentesco. Lenguajes como un poco más sencillos, más limitados. Y el vocablo que se usa se traduce normalmente en griego por hermano, adelphos es la palabra, con lo cual sabemos, ¿no?, que no se trataban de hermanos carnales, pueden ser primos, inclusive tíos. Fíjate que en Génesis se habla de que Lot y Abraham eran hermanos, pero más adelante se nota claramente que es tío y sobrino. El vocablo es más sencilla el lenguaje, se utilizan las mismas palabras para significar varias cosas. En este caso podrían haber sido sus primos. Pero lo que me interesa ahora es que nos fijemos en esa palabra. ¿De dónde saca esa sabiduría? Sabiduría. Jesús habla con sabiduría. Dice sabiduría y milagros. El Señor hace cosas ahí que llaman la atención. Y yo estaba pensando que en nuestra vida también tenemos que tener sabiduría. Atinar a lo que tengo que decir, atinar a lo que debo hacer. Sabiduría. La principal sabiduría que el cristiano tiene en su vida es no dudar de Dios, de que las cosas que me suceden no son porque me he comportado mal y Dios me castiga, no son porque alguien me hizo mal de ojo y entonces ahora las cosas me van mal, no son porque, no sé, me he ganado todo, sino porque Dios muchas veces permite esto, como en la vida de San José. Fíjate, hay un padre de la iglesia que se llama San Juan Crisóstomo, que comenta de la vida de José varios detalles. Por ejemplo, cuando se tiene que huir por la presencia de Herodes, ¿no? Y decía, al oír esto, José no se escandalizó, ni dijo, esto parece un enigma. Tú mismo me hacías saber no hace mucho que Él salvaría a su pueblo y ahora no es capaz de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje y de sufrir un largo desplazamiento. ¿No es contrario a tu promesa? José no discurre de este modo, porque es un varón fiel, sabio. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a pesar de que el ángel le había dejado indeterminado, puesto que le había dicho, estate allí en Egipto, hasta que yo te diga. Y sin embargo, no por eso se crea dificultades, sino que obedece y crea y soporta todas las pruebas alegremente. Este texto de San Juan Crisóstomo nos da una pauta de la sabiduría de San José, una sabiduría que se reflejaba en esa fe en Dios. Sabiduría. Señor Jesús, te pedimos hoy esto, que sea sabio, que sepa una y otra vez darme cuenta
de que tú estás detrás de todo y que las cosas que me suceden son para mi bien. Teólogo de la Universidad de Navarra decía que el hecho de conocer la Biblia nos daba luces para entender la historia, ya que la palabra de Dios da un nuevo sentido al mundo. El cristiano recibe una revelación para entender la historia. La palabra de Cristo es luz para la inteligencia, ilumina el cosmos de la historia y la vida personal. Y decía este teólogo que decir que el mundo que Dios es creador, es decir, que gobierna este mundo, es decir, que está presente en la historia, que está aquí ahora. Si nos quedamos en que Dios ha creado el mundo, un mundo bonito, nos quedamos, no sé, como en ese cuento de hadas, un mundo perfecto. Este mundo no es Disneylandia. Hay quienes aspiran a vivir en Disneylandia, como que siempre entretenidos, siempre con diversiones. Hay quienes solo piensan eso, en divertirse, en pasarla bien. Que estamos en el paraíso terrenal y no estamos aquí para divertirnos. Tenemos un papel en la historia. Si quiero Disneylandia y la vida no es así, claro, vivo en una frustración constante. El problema de muchos de nuestros contemporáneos es que quieren hacer de este mundo Disneylandia cuando aquí está pasando algo. Estamos llamados a colaborar con Dios para santificar el mundo. Y esto no es una cosa solo de los cristianos. Hace poco escuchaba una entrevista a Jordan Peterson, un psiquiatra canadiense que está de moda ahora por sus rápidas respuestas llenas de sentido común. Le preguntaba a una periodista qué es lo que tenía que hacer una persona aquí para pasarla bien, y él decía que afrontar sus responsabilidades. Ella volvía a insistir, pero ¿y si hay personas que tienen demasiados problemas en la vida y que todo se les hace una montaña? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y Jordan Peterson volvía a responder, vivir sus responsabilidades. Y le decía, si una persona tiene demasiados problemas, si vive intentando luchar por sacar esas responsabilidades, aunque no pueda, pero lucha por sacarlas, tendrá menos problemas al final. Mientras que si se queda lamentándose siempre, entonces nunca saldrá de sus problemas. Sabiduría de Jesús. No dudes de Dios. Las cosas que nos pasan no son por mala suerte. El Señor nos saca de esos problemas, saca grandes bienes. De las cosas que vivimos, nos ayuda a madurar, nos ayuda a conocerle mejor. Como San José, que vio detrás de esa huida a Egipto también la mano amorosa de Dios, aunque estaba empezando ese camino. Porque, claro, no habían pasado ni siquiera muchas semanas desde que la Virgen había dado a luz. Y sin embargo, tiene que enfrentarse con ese destino incierto, difícil. El Señor nos enseña que cuando le respondemos con fidelidad, cuando intentamos encontrarle detrás de todos los sucesos de nuestra vida, entonces actuamos con sabiduría. Y tenemos esa claridad para saber qué hacer, y tenemos esa luz en la inteligencia para saber qué decir, y tenemos esa fuerza en nuestra vida para seguir adelante. Hoy le pedimos al Señor que nos llene de sabiduría. Ponemos estos propósitos en manos de la Virgen María. Ella también tuvo esta sabiduría de Dios que le ayudó a ser esa esclava del Señor, esa madre de Cristo, que luego nos deja a nosotros también como madre, porque sabe que la necesitaremos durante el camino. Virgen, Madre mía, ayúdame a tener esta sabiduría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.